Buenos días. Les saludamos desde Dametrix, Quito, Ecuador. Somos la compañía consultora que puede ayudar a mejorar su negocio a través de soluciones y la inteligencia artificial y optimizar sus procesos, sus flujos de trabajo, hacer que todo sea mucho más eficiente y que usted genere más ganancias. En este momento nosotros vamos a empezar a hablar con una de nuestras herramientas que trabajamos, es el software llamado W. Y este software nos va a permitir presentar pósters, presentar resultados de una manera más visual, que podamos nosotros observar cuáles son los mejores resultados de nuestro análisis de los datos, si algún producto estrella ha funcionado, si de pronto alguna máquina está teniendo más desviaciones de errores, porcentajes de bases de datos, todo eso podemos visualizarlo de una forma que Excel lo tiene muy limitado. Bueno, empezamos con una base de datos, puede ser en Visual Basic, en formato de texto como los de Notepad, los simples, estos de aquí. O también puedes con una base con una base de datos de Excel. Bueno, vamos a iniciar con esta base de datos jugadores de países, creo que es del 2020-2021. Bueno, en esta lista tenemos un total de 17.589 jugadores. 588 jugadores. Es una lista relativamente grande. Y vamos a trabajar, para visualizar, vamos a trabajar y vamos a hacer un mapa que podamos ver en cuántos jugadores hay por cada país del mundo jugando en las ligas europeas. Bueno, entonces tenemos la nacionalidad de cada uno, pero no sabemos específicamente cuántos jugadores son de Portugal, todo. Bueno, procedemos a crear en Excel una columna, perdón, al lado derecho de la nacionalidad, number of players by nationality, cualquier nombre. Empezamos con la función de contar si, contar si, y vamos a decir que queremos contar cada valor de la fila de la columna, cada valor, perdón, de la columna B de la nacionalidad, y los valores los vamos a guardar aquí en nuestra nueva fila. Bueno, ya tenemos nuestra fórmula, procedemos a copiar nuestra fórmula. Bueno, sí creo que hay formas más eficientes de copiar en Excel. Por el momento solamente voy a hacerle así, mientras les explico un poco más del programa. Aquí, como ven ustedes, pues esta base de datos a veces tenemos datos que nos van a graficar a la primera, pero a veces hay que editarlos, limpiar estas bases de datos. Por ejemplo, como ven en la columna L, ahí tenemos en centímetros, 176 centímetros, esas unidades tenemos que borrar, solo dejar el número. Igual en la columna M, que es del peso, vamos a dejar solamente el número. Eso nos va a permitir una mejor visualización. Ya, vamos a ver. Se demora un poco en cargar. En Excel sí se demora más tiempo. Esas son las ventajas de Tableau. Bueno, ya tenemos nuestros valores. Tableau es un software que es súper chévere. Les recomiendo que usen el software de Tableau Public. Ese hasta el momento yo sé que sí es gratuito y pues uno se puede usarlo a través de la página web descargándose el software. Bueno, entonces ya tenemos nuestra base de datos, number of players, tenemos ya el número de jugadores por países, aquí aunque repetido, tenemos la altura y el peso. Bueno, esos datos vamos a limpiar. En la columna de la altura vamos a reemplazar cada valor que contenga centímetro, que es la unidad, reemplazamos por nada y solo nos queda el número. Con este ya podemos trabajar en Tableau. Al siguiente le damos igual el mismo procedimiento, buscar y seleccionar, reemplazar, y las unidades que están en kilogramos kg reemplazamos por ningún valor, solo nos queda el número. Ahora, bueno, un poco, ya estaba editando, viendo esta página, y hay ciertos errores que uno tiene que corregir. Por ejemplo, igual, aquí el tablero no puede identificar el país England de por sí, pero sí
lo conoce como United Kingdom, como otro valor. Y así queremos que se reemplacen todos para que se pueda visualizar en el mapa en el específico lugar del país. Listo. Igual me parece que es con China. Tenemos valores que está China PR y solamente tiene que decir China, nada más. Perfecto. Bueno, por ahora ya tenemos estos datos. Bueno, entonces nuestra base de datos la vamos a guardar como, supongamos, vamos a guardarla en el escritorio. Vamos a ponerle como, digamos, abril 01 2023, actualizar. Listo. Bueno, procedemos a guardar. Listo. Ya tenemos nuestra base de datos aquí, limpia para poder trabajar en el tablero. Podemos trabajar por medio de la página web. Los enlaces les dejo en la descripción. O también lo podemos hacer por medio de descargando la aplicación Tableau Public. El de aquí es con 14 días de suscripción, pero creo que Tableau Public uno puede seguir trabajando. Entonces pongámoslo en Tableau Public. Esperemos a que se cargue. Ya tenemos nuestra base de datos aquí, abril 1 2020. Igual nos permite igual combinar el programa de Tableau, bases de datos en este formato, en Visual Basic, en formato de SQL, de bases de datos con Excel y combinar estos datos. Un poquito. Bueno, les hablo. Las ventajas de usar Tableau es que podemos implementar incluso la inteligencia artificial, también el uso de manejos de datos de miles, cosa que solamente los paquetes de Office pues se demora mucho. Y bueno, aunque SQL también es una estrategia muy buena, pero esto nos permite una mejor visualización sin tener la necesidad de ir muy a detalle o muy profundo escribiendo el código, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, estos son los mapas que estaba visualizando. Voy a crear uno nuevo para empezar desde cero. Seleccionamos abril 1 2023. Esperamos un momento a que se cargue. Igual, con archivos de texto, PDFs, archivos estadísticos. Ujú. Bueno, vamos, esperemos un momento. Bueno, aquí estamos viendo que ya se está cargando los datos. Aquí nos va a aparecer la fuente de datos. Creo que esta es la ventana principal que cuando se carga un archivo de Excel. Bueno, aquí procedemos nosotros a poner en la hoja número 1, que es la que estamos trabajando. En esta hoja queremos visualizar los jugadores, el número de jugadores por país, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Primero vamos a ver, esta es la nacionalidad, la nacionalidad de cada jugador. Esta variable está en ABC, que es normal. Esta variable la tenemos que cambiar a una variable geográfica, de esta forma. Después de eso vamos a usar nosotros la nueva columna que creamos, el número de jugadores que juegan por nacionalidad. ¿Sí? Entonces esta columna y está en números, es así, funciona tal y como está. Bueno, number of players, dejémosle un poquito más después. Empecemos con nacionalidad. Queremos desplazarle justo en filas, ¿sí? Es justo en filas. Sale una flechita y se queda ahí justo mm, en donde le seleccionamos. Y el número de jugadores por país la ponemos en columnas. Yeah. Ahora vamos a nosotros necesitar también arrastrar nacionalidad a donde dice marcas y le vamos a asignar con el valor del mapa. Y aquí ya tenemos nosotros dos variables muy importantes, pero también podemos empezar a visualizar esta información. Bueno, vamos a ver. Este es el mapa. Eso, nos demora un momento en cargar.
nosotros ya al ubicar aquí. El tipo de marcas nos indica qué tipo de marcas nosotros queremos aquí en el mapa y ya les vamos a indicar de la siguiente forma. Por ejemplo, donde dice países por nacionalidad, aquí podemos nosotros usar color, por ejemplo, y cambiar pues el signo que nos indica dónde es la mayor cantidad de jugadores. Igual en el valor de suma teníamos un total de 17.589 jugadores. Entonces no es posible que tengamos, por ejemplo, 848.000 jugadores, ¿no? Es porque está sumando todos los valores. Entonces aquí, para simplemente obtener el valor que es, ponemos en promedio y ahí nos demuestra el valor real. Por ejemplo, en Colombia, 592 jugadores. En Ecuador, 34. En United Kingdom, Inglaterra, 1618. Bueno, y aquí con esto podemos nosotros podemos pues seguir interactuando con el mapa. Por ejemplo, vamos a ver, aquí está nacionalidad, ponemos aquí en forma de mapa. Sí, por ejemplo, tenemos nacionalidad en nuestra primera opción de marca y nosotros al cambiar de automático a mapa, aquí en esta opción, pues ustedes vieron que se cambió a colores de una forma más dinámica. Por ejemplo, Ecuador, ya tenemos 30. Ya no se ven los mapas de colores mucho como estábamos viendo antes, pero pues de pronto nos podemos ayudar con números referenciales. Por ejemplo, tal vez nos pueda ayudar en lo que es países más grandes. 1600, y aquí tenemos los datos de cada país. Nos puede servir de pronto en alguna, si queremos visualizarlo de esa forma, o también descripción a detalle. Y es cuando en cada país, bueno, eso es mientras vamos queriendo cómo nuestro programa vaya quedando. Y bueno, vamos a incluir también, quiero ver, por ejemplo, la altura de promedio de los jugadores por país. Y también quisiera ver de pronto el peso, cuál es el promedio peso de los jugadores que vienen de cada país. Esto como está en suma, igual le ponemos en promedio y también a nuestro peso le cambiamos a promedio. Sí, y como ven ustedes, pues ya ya tenemos más información. Por ejemplo, en Canadá ya vemos que existen 59 jugadores. Además de eso, el promedio de la altura es 1,80 m y el promedio del peso de jugadores de 76 kilogramos. 1,80 m. En cambio, en Ecuador tenemos, por ejemplo, 1,77 m, un promedio de peso de 74 kilogramos. Vemos la diferencia con gente de pronto de la nación china, que todos sí son jugadores altos, 1,81 y un promedio del peso de 73,93 kilogramos. De pronto en países más africanos vemos la altura es un poco más alta, pero de pronto en países como nosotros cambia por un poco de centímetros. Sabemos que el fútbol europeo es muy competitivo, entonces las alturas van a estar por esos valores. Sí, igual, como ustedes ven, Australia, 1,81 m. Tenemos Bélgica, 1,83 m. Dinamarca, 1,83 m. Y Netherlands, quería verle. No creo que me sale. Netherlands. Bueno, Netherlands, aquí está, 1,83 m igual. La altura, 76 kilogramos. Vemos que hay un estándar más o menos a nivel mundial. Bueno, este nos puede visualizar de diferentes formas. Yo creo que mejor el número de jugadores me queda mejor con que será una descripción emergente. Podemos, de pronto no, podemos cambiar este mejor a una etiqueta, ¿sí? Y ahí que nos muestre los valores de los jugadores. Claro que no se puede visualizar de una gran forma así de esto, pero pues tenemos también otra opción del mapa. Sí, entonces yo creo de esta forma es mucho mejor me parece